día, sean todos bienvenidos al webinar Toma el control de la navegación de tus usuarios, olvídate del malware. Quien les saluda es Nazareno Vázquez de la parte de seguridad informática de Agrega. Un poco sobre mis credenciales y vamos a empezar presentando lo que es la agenda para que vayamos viendo los temas que trataremos el día de hoy. Dentro de los puntos a tratar tenemos la importancia del filtrado de la red, por qué es importante filtrar adecuadamente nuestra red y por qué es importante que lo manejemos de la forma adecuada para evitar una censura extrema o para evitar un filtrado demasiado débil. También veremos el tema de malware y amenazas complejas y por qué es importante estar preparados ante ellas, por qué debemos tener cuidado a la hora de seleccionar quién nos defenderá de estas amenazas y tener cuidado de nuestros dispositivos finales para evitar ser infectados. Conoceremos el poder de Talos, una inteligencia altamente avanzada para detectar este tipo de amenazas, amenazas nuevas, amenazas que están por surgir y amenazas ya existentes. Y dentro de cada uno de los textos iremos viendo una pequeña demostración de cómo podemos ir controlando todos y cada uno de los puntos que tocaremos a través de dos herramientas, como son Umbrella y Advanced Malware Protection, para que conozcamos cómo cada uno de estos productos nos ayudará a poder mejorar y mantener limpio y fuera de nuestros dispositivos de peligro de estos ataques. Para comenzar, hablemos de la importancia del filtrado web. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros apliquemos un filtrado web de contenido en nuestras organizaciones o en nuestras instituciones? Generalmente se puede ver como censura o se puede ver como una manera de mejorar el rendimiento de nuestros empleados. Dentro de las razones de por qué controlar la navegación en la red, podemos encontrar las siguientes, como ser alto consumo de ancho de banda. Puede suceder que nuestros empleados estén consumiendo demasiado ancho de banda y por lo cual nosotros tengamos presencia de lento acceso a internet, que descargas importantes de archivos de la empresa no se puedan realizar debido a que hay usuarios que están descargando o viendo contenidos que no deberían, como ser series, películas, descargando música o navegando por sitios no adecuados en horas laborables. Otra de las razones importantes es la baja productividad laboral. Este es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en las organizaciones. Esto debido a que muchas veces los empleados utilizan el internet de la empresa para acceder a contenido ocioso. Ejemplo, se encuentra un partido de fútbol de la Champions, que generalmente son de 12 a 2 de la tarde, entonces ellos ingresan y comienzan a buscar el partido por sitios de dudosa reputación. Sitios como Tarjeta Roja, sitios como ESPN, etcétera, que están cargados de publicidad y están cargados también de cierto tipo de amenazas, de algún tipo de malware que puede llegar a nuestras computadoras cuando el usuario dé clic por accidente en cada uno de ellos. Además, hay usuarios que utilizan también para ver series, para ver películas, lo que reduce su concentración en el trabajo y hace que su tiempo laboral efectivo sea cada vez menos. Según estudios, los usuarios trabajan efectivamente sin filtrado web alrededor de 3 a 4 horas por día, cuando la media debería de ser un promedio de 6 a 8. Como comentábamos anteriormente, uno de los principales riesgos de esto es que aumenta la probabilidad de que nosotros nos infectemos al navegar por sitios inadecuados. Si no tenemos cuidado, podemos terminar en sitios de publicidad engañosa, donde AdWords son los que más prevalecen, donde prevalecen malwares, donde nosotros, sin darnos cuenta, con solo dar un clic o con solo aceptar las cookies de navegación, estamos permitiendo que estos partes de código malicioso lleguen a nuestro dispositivo final y por ende empiecen a distribuirse dentro de todos nuestros equipos. Y si no tenemos una forma efectiva de remediar estos ataques, veremos cómo en poco tiempo toda nuestra red se va a ver afectada. Veremos cómo nuestros equipos se van a ir ralentizando y no estaremos preparados para contener esto. Es importante, además de aplicar un filtrado,
dar un tipo de educación sobre seguridad informática a nuestros empleados, porque generalmente esto es algo que se pasa por alto y se dice, no, el empleado debe saber que no debe hacerlo. Pero muchas veces en las cosas que consideramos más obvias o más fáciles de entender es donde más fácil fallamos. Debemos siempre brindar un proceso de educación sobre seguridad informática a nuestros empleados para que ellos conozcan los riesgos de lo que sucede cuando navegan de forma inadecuada en la red. Otro de los registros, otro de los grandes problemas que encontramos es que dejamos el rastro de contraseñas o datos que nos permitan identificar. Suele suceder que cuando vamos a consumir algún recurso, ya sea una serie, ya sea un sitio de descarga, ya sea un sitio de ver partidos en vivo, de ver películas, novelas, etcétera, o descarga de libros, generalmente se nos pide ingrese su contraseña o se nos dice ingrese con su correo. Si nosotros generalmente usamos nuestro correo corporativo, ya sea que utilicemos Google y coloquemos registrarse con Google, entonces veremos cómo fácilmente vamos dejando los rastros de nuestra empresa registrados en sitios en los que nosotros no conocemos su reputación. Si nuestros usuarios quieren ahorrarse tiempo, ellos fácilmente dicen, no, registrar con el correo y se registran con el correo laboral. Y en el correo laboral después empiezan a llegar email, empieza a caer spam, empiezan a caer graymail, empiezan a caer forged email para empezar a tratar de robar información. Podemos ser víctimas de robo de identidad por haber ingresado nuestras contraseñas y credenciales en sitios que no deberíamos. Eso es parte importante de lo que debemos controlar con el filtrado web y con la educación sobre seguridad informática que debemos brindar a todos y cada uno de nuestros empleados. Nosotros tenemos nuestra forma de filtrar la web. Ya sabemos que existen diferentes formas, como por ejemplo, filtrado de contenido en el navegador, donde nosotros establecemos qué cosas se pueden ver por el navegador. Filtramos por contenido en el router, que agregamos listas, que agregamos palabras, agregamos sitios específicos, agregamos categorías de sitios en algunos routers y vamos filtrando el contenido de alguna manera. Y filtramos como control parental, con palabras claves, como mencionamos anteriormente. Pero realmente este filtro es efectivo. ¿Realmente estamos protegiendo adecuadamente nuestra organización solo con estos filtros? Por ejemplo, un error muy común es que apliquemos un filtro excesivo. Por ejemplo, si contiene una palabra que para nosotros puede ser ofensiva, en este caso, si una persona va a buscar sobre vuelos o sobre aviones y coloca la palabra envergadura, generalmente va a ser bloqueado, porque dentro de esa cadena de palabras se encuentra una palabra que para nosotros es ofensiva, por lo que cuando la persona busque aviones de gran envergadura, nosotros no podríamos encontrar contenido, debido a que estaría bloqueado por un filtrado excesivo de palabras. El siguiente caso es que caigamos en lo que es un filtrado muy débil. ¿Por qué? Bueno, está bien, decimos, si ponemos este filtrado excesivo, la persona no va a buscar, pero nos vamos por el siguiente camino, un filtrado muy suave. Un filtrado en que solo ponemos, bueno, todo lo aquello que contenga triple X o fútbol o pelis o películas, todo eso bloqueámelo. Pero hay muchos sitios que para evitar este tipo de bloqueos no son tan explícitos en sus contenidos y permiten no identificarse tan fácilmente. Por ejemplo, un sitio de películas puede llamarse biblioteca.com y estar su contenido orientado a otro objeto. Por esa razón, debemos tener cuidado en nuestro filtrado, cómo aplicamos el filtrado y sobre qué lo vamos a aplicar. Está bien, ya tenemos filtrada mi red y nadie se la puede saltar. Generalmente, esta es una de las búsquedas que más van a realizar los usuarios en las empresas cuando se comiencen a aplicar filtrados. Y los resultados son obvios, más de 34.400.000 resultados en menos de 70 segundos. Y el usuario fácilmente lo hace, el usuario busca siempre la manera de saltarse los filtros, de cómo saltarse estos filtros y cómo quitarse esas restricciones. ¿Cuáles son las formas más comunes con las que un usuario se salta un filtro? Usando proxies, usando VPNs para poder ingresar, usando el Google Translator para poder ingresar, cambiando las direcciones DNS
para poder ingresar y saltarse todos estos filtros y formas de seguridad que nosotros le establecemos. Entonces la pregunta es, está bien, si ya se hace todo el filtrado en el router, en el web, se colocan las palabras claves, pero ¿cómo realmente controlamos que nuestros usuarios no puedan saltárselo? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros usuarios dejen de burlar nuestra seguridad? Eso pronto lo veremos a ver. Otro de los aspectos importantes es, ok, yo protejo a mi usuario, pero dentro de mi organización. Una vez que el usuario sale de la organización, ¿cómo nosotros lo protegemos? Como si el usuario ya está en su casa y se lleva una computadora de la organización, ¿cómo está protegido? ¿Cómo nosotros lo mantenemos en una protección activa para que él no pueda ser infectado? ¿Cómo podemos protegerlo si él se conecta a un ciber, a un aeropuerto, a una red pública? ¿Estará protegido siempre? ¿Tendremos siempre la protección con nuestro filtrado? Esas son las cuestiones que debemos enfocarnos realmente. ¿Cómo fuera de la red nosotros vamos a estar protegidos? Para lo cual vamos a ver cómo lo hace un producto actualmente que su nombre es Umbrella, antes conocido como OpenDNS. Quizás algunos lo hayan escuchado anteriormente. Iremos viendo cómo Umbrella ofrece protección en cada una de las capas que hemos mencionado anteriormente y cómo podemos hacer más efectiva nuestra protección con el uso adecuado de filtros y políticas para este propósito. Cisco Umbrella está orientado para proporcionar protección a través del DNS y a través del IP Layer. A través de esa parte nosotros podemos contener un filtrado fuerte, pero que a la vez le permita la libertad al usuario de acceder a contenidos que de otra manera serían bloqueados. Al ingresar a Umbrella podemos encontrar toda la información de los bloqueos de seguridad que él ha contenido. Y la parte importante es cuando encontremos las categorías de malware que principalmente él bloquea, lo que es el malware común, el phishing, el command and control y el crypto mining. Todas estas definiciones las iremos viendo un poco más adelante cuando empecemos a tocar el tema de anti-malware para que conozcamos cómo cada una de estas categorías son capaces de afectar a nuestros dispositivos. Lo importante de esto es que no solo vemos el gráfico. Con un simple clic, nosotros vamos a obtener un reporte de la información al momento de lo que ha sucedido. Además, estos reportes los vamos a poder exportar siempre que deseemos y podremos ver qué usuario o qué equipo o qué entidad fue la que realizó esa conexión, hacia qué sitio se iba realizando y por qué categoría fue bloqueado. Todas esas cosas las podemos ir realizando. Una de las preguntas principales que se hace la gente es, ¿y es muy difícil implementar esto? No. La realidad es muy fácil implementar Umbrella. De hecho, para implementar Umbrella no se necesitan ni siquiera 10 o 15 minutos. Para implementar Umbrella solo debemos agregar una nueva red que sería nuestra IP pública, redireccionar los DNS de nuestro servidor para que hacia ahí apunten y ya estaremos protegidos. Y en un lapso de 2 horas, como mucho, ya estaremos viendo todos los reportes de qué es lo que está ocurriendo a través de nuestra red. Solo ocupamos redireccionar hacia esta dirección en DNS de Umbrella, agregar nuestro segmento de IP pública y fácilmente vamos a estar protegidos por la tecnología de Umbrella. Además, Umbrella nos permite tener dispositivos móviles, nos permite proteger dispositivos que no están dentro de la organización. Así, un usuario, ya sea un gerente, un usuario VIP, que debe llevar su máquina o que generalmente no va a estar dentro del perímetro de la empresa, ellos pueden obtener un agente de Umbrella para estar totalmente protegidos y no importa dónde se conecten, no importa si están dentro o fuera de la organización, ellos puedan siempre estar cubiertos y protegidos por lo que es Umbrella. Ahora es, ¿cómo implemento las políticas? ¿Cómo yo hago que un usuario o que diversos usuarios tengan el acceso a estas políticas? Simplemente vamos a las configuraciones de las políticas DNS y nosotros vamos a establecer una política.
Dentro de esta política podemos poner de entrada el control, podemos decidir, hey, ¿qué vamos a bloquear? Si vamos a bloquear aplicaciones, vamos a bloquear por el contenido de las categorías, si vamos a bloquear las listas o blacklist o whitelist, si vamos a bloquear algunas amenazas, todo eso lo podemos ir colocando dentro de nuestra política, adaptándola a los requerimientos de nuestra organización. Dentro de las capacidades avanzadas que cuenta Umbrella, se encuentra lo que es Proxy Intelligence, que nos permite detectar si un dominio ha sido de reciente creación, debido a que los malware actualmente se mueven de dominio en dominio para evitar ser bloqueado, y un dominio que fue creado con 2, 3 horas o 2, 3 días anteriormente y que nosotros nos conectemos a él, puede ser sospechoso porque realmente no tenemos información suficiente para saber si ese es un dominio correcto o si es un dominio malicioso. Eso lo hacemos activando el Proxy Intelligence con el que cuenta Umbrella. Luego de eso, nosotros seleccionamos qué entidades podemos proteger, ya que Umbrella se puede conectar con el AD para tener identificado qué usuario realmente es quien está ingresando hacia esos destinos prohibidos o a esos usuarios que están ingresando a sitios que no deberían. También nosotros vamos a definir lo que es, qué es lo que deseamos bloquear. Si deseamos bloquear los contenidos que son muy nuevos, nosotros decimos, entonces no puede, todos esos nuevos dominios, por favor, bloqueámelos, que no puedan ingresar a estos dominios. Vamos a bloquear todo el malware, todo el command and control, todos los ataques de phishing, los túneles de VPN que les comentaba anteriormente, que son utilizados para saltarse el filtrado web, y que está integrado con otros dispositivos, no solo con Cisco, sino con Checkpoint, FireEye, Xerox, que permiten hacer algo más holístico, que él pueda tener visión holística de lo que está sucediendo. Ya Cisco Umbrella trae definido de alguna manera ciertos parámetros. Ya trae ciertas categorías como filtrado alto, filtrado moderado o filtrado bajo. Y dentro de cada uno trae las categorías que bloquea. Pero nosotros podemos crear nuestra política customizable, donde nosotros definimos qué realmente queremos bloquear y qué no. Podemos decidir todo lo que sea armas, spam, sexuality, pornografía que no sea de negocios, hackeo, drogas, todo eso nosotros seleccionamos la categoría que queremos bloquear y de esta forma Cisco Umbrella hace un bloqueo por contenido evitando el exceso de filtrado. Podemos seleccionar qué tipo de aplicaciones queremos monitorear si tenemos algunas aplicaciones en la nube. Y algo importante es, ok, está bien, Cisco Umbrella filtra y está bien. Pero si yo quiero acceder a un contenido que es permitido que los usuarios lo consuman. Por ejemplo, es permitido que los usuarios consuman en su hora de almuerzo programas de deporte o que puedan ver series. Entonces nosotros podemos agregar listas de permisos o listas bloqueadas para que los usuarios no puedan ingresar en ellas. Una vez que ya tenemos eso, podemos establecer el file análisis que es provisto por Cisco Advanced Malware Protection, AMP, que permite analizar los archivos para saber su origen, su trayectoria y conocer cómo está ese archivo, si es un archivo correcto, si es un archivo benigno o si es un archivo malicioso. Luego de eso, nosotros podemos personalizar nuestra página de bloqueo y establecer ciertos parámetros para que no se vea tan simple. Algo importante es que si tenemos usuarios VIP como gerentes, dueños de empresa, usuarios VIP, y ellos nos pueden decir, no, pero bueno, yo soy gerente, yo quiero ver mi serie a las 12 del mediodía, o yo quiero ver el partido de fútbol hoy en la tarde. ¿Y cómo le decimos al gerente que no? ¿O cómo le decimos al dueño, no, usted no puede acceder, está filtrado? Para eso existe lo que es el bypass user y el bypass código, donde nosotros podemos establecer qué usuarios pueden acceder a ciertos contenidos y crear un registro. Nosotros establecemos que ese usuario, el administrador, ese usuario que sea el dueño, pueda acceder a los sitios que él quiera, pero siempre que le pida un código, pero o que quede registrado para que él sea consciente de que si algo llega a suceder, ya está alguien responsabilizado por él. Ya hay alguien
con un bypass, entonces ya uno dice, ok, si viene cierto tipo de amenaza de este usuario, ya sabemos por qué es, porque él tiene permisos para acceder. Una vez que ya tenemos configurada toda nuestra política, solo nos queda guardar y va a ser aplicada hacia todos ellos. Lo importante de Cisco Umbrella es que nosotros podemos obtener los reportes de una forma sencilla y fácilmente entendible. Cuando vamos a Activity Search, nosotros podemos buscar por el tipo de protocolo, si ha sido bloqueado, por las categorías de seguridad y realmente buscar lo que nos interese. Por ejemplo, si nosotros decimos que queremos por el contenido, si es contenido adulto, para saber qué personas están buscando contenido que no deben en la empresa, si son AdWords, personas que han dado clic en publicidad dentro de la empresa, todo eso nosotros lo podemos ir filtrando para hacer reportes granulares, para decir, ok, todos estos sitios son los que han visitado para ver publicidad, todos estos sitios son los que han visitado para ver partidos, todos estos sitios son los que han visitado para ver películas y demás. Todo esto es ofrecido por Cisco Umbrella. Además que ofrece reportes de hasta 30 días de antigüedad con toda la información que ha ocurrido. Cisco Umbrella es fácil de instalar, fácil de desplegar, fácil de manipular, no requiere un conocimiento avanzado, simplemente se requiere el empeño para establecer las políticas adecuadas y aprovechar todas y cada una de las bondades que nos ofrece. Continuando con nuestra presentación, vamos ahora un momento. Continuando con nuestra presentación, vamos a llegar al momento de lo que es el malware y las amenazas complejas. Generalmente hemos estado acostumbrados a los pequeños virus, aquellos virus que nos entran, nos infectan y nos llevan un poco de información, aquellos virus que nos dejan un mensaje gracioso en pantalla, aquellos virus que son como amenazas de tiempo, pero actualmente los atacantes han evolucionado y están de una forma compleja generando nuevos tipos de ataques y nuevos tipos de amenazas cada vez más sofisticados. Dentro de estos ataques podremos ir viendo los siguientes, pero vamos a entrar en primero la definición de qué es un malware y qué es un virus. Quizás ya suene un poco redundante, pero un malware son programas diseñados para infiltrarse en un sistema con el fin de dañar datos o robar información. Y un virus es una variante de malware que puede replicarse sin el consentimiento del usuario. Generalmente, para que el malware ingrese en nuestros equipos, debe ser por nuestra propia cuenta, porque naveguemos por sitios que no debemos, porque demos clic en lugares que no debemos, porque lo activemos de alguna manera nosotros, descargando programas, craqueando programas y todo lo demás. Algo que nos debe quedar claro es que todo virus sí es un malware. Todo virus es un malware, pero no todo malware es un virus. Y por esa razón es que muchas personas tendemos a confundirnos y decir, bueno, si ya tengo un antivirus, ¿para qué quiero un antimalware? O si ya tengo un antimalware, ¿para qué un antivirus? Y es algo que veremos a continuación. Los antivirus detectan firmas conocidas. Si sucede un ataque muy nuevo, probablemente su antivirus no lo va a detectar hasta que sea enviado al lugar donde manejan su casa de análisis y regrese hacia ellos. Por lo que el antivirus tardaría en recibir esa información y sería un nivel de respuesta un poco más lento que si fuera en un ataque de malware. Como comentaba anteriormente, los antivirus tardan más en actualizar sus bases, por lo cual están más propensos a ser atacados por ataques de día cero, por ataques nuevos o ataques que todavía no estén firmados.
El anti-malware detecta ataques más sofisticados, ya sea ataques que van cambiando de dominio en dominio, ataques que van siendo polimórficos, ataques que comienzan en un lugar y después se expanden a todos. Todo eso es mucho más fácil de detectar con el anti-malware debido a que constantemente se está actualizando porque debe mantenernos protegidos de lo que son los ataques de día cero. Y uno de los errores comunes que solemos cometer es creer que si tenemos un antivirus, ya estamos protegidos totalmente. O que si tenemos un anti-malware, ya estamos protegidos totalmente. Cuando la realidad es que ambos son complementarios. Uno no suplanta al otro. Otro de los temores que contamos es, bueno, pero es que ya con el antivirus podemos ralentizar el sistema. Y si le pongo un anti-malware, va a ser mucho más lento el sistema. Generalmente, todos los anti-malware están diseñados para poder trabajar en conjunto con un antivirus y están optimizados para no causar ralentización en el equipo para que no se sienta el cambio cuando estén trabajando en conjunto. Un malware llegó a mis endpoints. ¿Estoy perdido? Si mi equipo se infectó, ¿qué puedo hacer? Mucha gente piensa que si ya se infectó su equipo no puede hacer nada. No se puede hacer nada siempre y cuando no esté bien protegido. Una vez que se encuentra protegido este archivo, nosotros ya sabemos cómo actuar y cómo responder a estos incidentes. Otro de los aspectos importantes es la mutación del archivo o el polimorfismo. Existe un dicho de que si hace como pato, se mueve como pato y cruje como pato, entonces debe ser un pato. ¿Cómo nosotros vamos a saber cómo este archivo se ha movido o cuál es la ruta que ha tenido este archivo dentro de la red o cómo este archivo ha ido cambiando dentro del tiempo? Y nosotros poder tener visibilidad de todo esto para poder detectarlo y conocer sus firmas para en un futuro no volver a ser infectados por el mismo. Todo esto lo vamos a ir consiguiendo más adelante en una herramienta llamada Advanced Malware Protection. Y lo más importante es la retrospectiva. Permitir que nuestro archivo se recupere cuando se detecte que ese es un malware. Si el malware ingresa y destruye un archivo, ¿cómo nosotros podemos recuperarlo? ¿O cómo podemos recuperarnos a un punto donde estábamos antes de que el malware llegara? Eso lo vamos a solventar con una funcionalidad llamada retrospectiva que nos permite hacer un point in time para poder llegar a solventar eso en el tiempo que fue detectada esa amenaza. Amenazas complejas. ¿Estoy preparado? ¿Estamos totalmente preparados para las nuevas amenazas que puedan surgir o las amenazas que ya están en camino? ¿Estamos listos por si recibimos algún tipo de ataque de ellos? Algunas de esas amenazas son los denominados Command and Control. Los Command and Control son aquellos que necesitan conectarse a servidores en la nube para descargar sus componentes. Por ejemplo, llegó un ataque a nuestra empresa y una vez alguien se activó o se activa automáticamente y no tenemos protegido ni filtrado ni nada que interfiera la conexión con dispositivos fuera de la red o con dominio fuera de la red, el Command and Control empieza a hacer peticiones y empieza a descargar archivos y empieza a descargar diferentes categorías de malware, empieza a descargar Rollkit, empieza a descargar Bitcoin Miner, empieza a descargar troyanos, empieza a abrir puertas traseras, empieza a abrir WMIs y al final estamos altamente infectados y no sabemos por qué es. El cryptomining. Ese es uno de los nuevos ataques. Generalmente, con el cryptomining lo que se busca es consumir nuestros recursos. Que el atacante pueda utilizar la potencia de nuestros servidores para poder generar lo que son bitcoins a través de blockchain. El atacante se aprovecha de nuestros recursos y empieza a minar en nuestras computadoras. Y nosotros empezamos a pensar que es un tema de memoria RAM, que es un tema de disco duro, y empezamos a provisionar más servidores, más memoria, y vemos que a la larga eso no soluciona el problema, porque generalmente se va a consumir. Si yo agrego 8 GB más de RAM, el atacante va a seguir consumiendo esas 8 GB más de RAM. Si tengo un servidor que está conectado, va a ser un ataque horizontal, llegó a uno y se propagó por la red y va a empezar a consumir recursos de los demás servidores. Por lo que generalmente siempre vamos a estar en este tipo de ataques. Otro común es el phishing o la suplantación de identidad. Todavía hay muchas personas que, ya sea por falta de educación, falta de conocimiento en seguridad de la información, caen en los ataques de phishing o suplantación de identidad.
contestan correos que no deben, entran a sitios que no deben, ingresan sus credenciales y todo esto. Estos tipos de ataques son muy sofisticados y a pesar de ser ataques ya antiguos y conocidos, todavía siguen siendo muy efectivos para atacar y obtener información. Y uno de los últimos es los null domains. ¿Por qué? Sucede que si ya tenemos un command and control que se conecta al dominio ataque.org y este dominio es bloqueado, el command and control lo que hará es redirigirse a otro dominio que haya sido recién creado para poder seguir infectando nuestras máquinas. Y de esa manera, si nosotros no tenemos protegida nuestra red para que cuando sea un nuevo dominio no se pueda conectar o cortar ese tipo de comunicaciones, vamos a ver que el antivirus va a decir, ok, ya te corté, ya no se conecta a este dominio. El dominio X ha sido bloqueado, pero el malware ya habrá cambiado a un nuevo dominio y continuará su función. Vamos a ver un ejemplo de malware que hemos encontrado en algunos de los análisis realizados aquí en Agrega. Por ejemplo, tenemos este malware que lo que hacía era que programaba tareas para ser ejecutadas. Este malware fue ejecutado por un command and control y una amenaza persistente en WMI, lo que hacía muy difícil su eliminación. Por más que el archivo se eliminara, siempre volvía a descargarse, siempre volvía a comenzar el ataque. Y como les comentaba anteriormente, en estas entradas WMI ya se había incrustado lo que era este malware. Este malware llegó a tan punto en el sistema que no importaba que ustedes le pasaran un anti-malware, no importara que le pasaran el mejor antivirus, este malware ya estaba incrustado y siempre regeneraba, siempre llegaba y siempre volvía a descargar todos los archivos. Podría pasar 1, 2, 3 días y siempre iba a volver a descargar. No importaba si se limpiaba y le decía que estaba limpio, a reiniciar su sistema operativo, esto se volvería a ejecutar. Ese fue uno de los análisis de toda la cantidad de malware que estaba en este equipo y cómo se iba infiltrando en diferentes archivos, en llaves del sistema, iba en líneas de PowerShell y solo hay ciertas formas de desactivarlo. Y todo eso se iba multiplicando y multiplicando. No importaba si se era eliminado una vez, él siempre volvía y se regeneraba. Él seguía y seguía. Y aquí podemos ver los tipos, los que les mencionaba anteriormente. El Bitcoin Miner, el backdoor, los troyanos, una gran cantidad de malware que realmente hacía que este equipo fuera infuncional. Además de eso, estos malware ingresan a lo que son las llaves de registro, por lo que es mucho más complicado estar eliminando uno por uno o estar editando uno por uno, porque como están mutando, generalmente las llaves van cambiando y van causando estragos a tal punto que algunos de estos servidores, cuando se les pasa un anti-malware o un antivirus, no vuelven a encender y se obtienen pantallas azules de la muerte porque han dañado totalmente lo que son los registros. Y otro de los puntos es que estos virus generalmente tienen la capacidad de capturar las credenciales que se ingresan en este servidor. En este caso podemos ver un ejemplo de cómo en un archivo de texto él iba guardando todas las contraseñas con las que se iban autenticando dentro de esos dominios y dentro de esas computadoras para luego ser enviadas a un dominio que estaba establecido en China. ¿Cómo se infectó este servidor? IP pública, no contaba con anti-malware, no contaba con antivirus, no tenía medidas de seguridad adecuadas, estaba prácticamente siendo un punto vulnerable en todos los sentidos para que pudiera ser aprovechado por los atacantes y así fue. Entonces podemos ver cómo todos los tipos de amenazas van llegando y van minando nuestra seguridad a tal punto de llegar a dejar inservibles nuestros equipos o infectar no solo nuestros equipos, sino infectar totalmente toda nuestra organización y todos nuestros servidores. Y aquí podemos ver algo de un ejemplo de polimorfismos. Cuando llega una amenaza, parece que es conocida o desconocida, se le aplican ciertos modelos y vemos cómo esta amenaza a lo largo del tiempo empieza a cambiar. Empezó llamándose osito.png como una imagen y luego se llamó java.jks y luego cambió su nombre y se llamaba Windows 65 y como nosotros generalmente no ponemos atención en estos nombres o en los nombres de los procesos, lo dejamos pasar desapercibido
o si el proceso se ejecuta en segundo plano y no tenemos el cuidado de observar y de ver cómo se ha comportado, entonces esta amenaza va a estar ahí y ni siquiera nos vamos a dar cuenta de ello. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos obtener información, obtener análisis, nosotros mismos analizar nuestros archivos para obtener las firmas de datos mediante el uso de Advanced Malware Protection, que también es un componente de seguridad de Cisco. Advanced Malware Protection es una de las partes más importantes, ya que se integra con todas las soluciones de seguridad de Cisco. Así que si en algún momento tienen Umbrella y deciden integrarlo con Advanced Malware Protection, no tendrán ningún problema. Podrán ir integrando todos y cada uno de los productos y soluciones con él. Ahora vamos a ingresar a la consola de Advanced Malware Protection, donde nosotros podemos observar gran cantidad de información. Lo importante es cómo nosotros la digerimos y cómo nosotros encontramos las cosas importantes que debemos ver en cada uno de ellos. De las cosas principales que debemos observar, siempre son los eventos de seguridad que han ocurrido dentro de nuestra organización y empezar a conocer cómo han ocurrido y cómo han pasado. Ya observaremos en esta parte lo que es la trayectoria del archivo y la trayectoria en los dispositivos de la web. Una vez que nosotros seleccionemos y vemos información, entonces decimos, está bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido con este archivo? ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo ha funcionado? Una vez que lo seleccionamos, podemos empezar a ver los detalles de cómo este archivo se ha ido moviendo a lo largo del tiempo. Vemos su firma SHA-256, vemos los detalles del archivo, los nombres conocidos con los que se ha detectado anteriormente y cómo a lo largo del tiempo este archivo se ha ido moviendo. Podemos ir observando donde nos dice que uno es crear, copiar, mover y todo lo vamos viendo a lo largo del tiempo, cómo se ha ido comportando este archivo. De esta manera nosotros estamos totalmente seguros de que ese es un archivo malicioso que nos ha infectado, además de ir viendo el histórico de cómo este archivo ha estado evolucionando y ha estado cambiando de una forma muy sencilla y fácil de entender. Empezó como un archivo benigno y después fue mutando hasta convertirse en una amenaza. ¿Cómo AM clasifica o cómo AM sabe cuando un archivo es bueno o es malo? Porque AM tiene dos componentes. Está la parte de AM y está la parte de ThreatGrid. AM envía a ThreatGrid todos los archivos que él detecta como desconocidos y ThreatGrid es quien hace todo el procedimiento para validar si es un archivo conocido, desconocido o si es benigno. Tiene una calificación de 1 a 100. De 1 a 59 él lo toma como benigno y de 1 a 100 él detecta que ya ese es un comportamiento maligno, por lo cual ya debe ser descartado. Dentro del file análisis, nosotros podemos ver el análisis de todos los archivos, algunos con calificaciones ya desastrosas que nos dicen que este es un archivo totalmente malicioso, donde podemos ver el histórico de los indicadores de comportamiento, cómo él ha ido mutando de ser algo bueno a llegar a tener una calificación de 90, donde es altamente riesgoso este archivo. Podemos ver su reporte y obtendremos toda la información de este archivo, cómo fue analizado y todo lo demás. Ya vamos a mostrar el reporte en lo que es cargado. Y aquí nosotros mismos podemos seleccionar un archivo si tenemos dudas de él y lo vamos a analizar. Procedemos a analizarlo. Simplemente le damos buscar, subimos el archivo y él procederá a analizar si tiene o no tiene algún tipo de virus o si su firma SHA ha sido detectada anteriormente. Ok, ya tenemos eso. Y decimos, bueno, ¿y cómo busco si en mi equipo ya existe? Si he pasado por alto o quiero ver si se ha detectado algo. Entonces nos vamos a la parte de búsqueda y como les comentaba anteriormente, aquí podemos ver el reporte completo de cómo era el archivo anteriormente y cómo fue cambiando a lo largo del tiempo, cambiando todas sus métricas, pasando de ser un archivo seguro a llegar a ser un archivo de alta peligrosidad. Todo esto en un reporte bastante fácil de entender y bastante fácil de ver para que nosotros entendamos cómo se ha ido comportando este archivo a lo largo de que entró a nuestra red. Todo eso lo podemos ir viendo en este reporte. Volvemos aquí a la parte de la búsqueda. Ok, está bien. Por ejemplo, vamos a realizar la búsqueda de uno de los
malware que mencionamos anteriormente, el cryptomining. Vamos a empezar con cripto. Y si existiese en nuestro equipo algún virus o algún archivo que esté infectado con este tipo de malware, aquí nosotros deberíamos ser capaces de encontrarlo y ver un análisis más a detalle de lo que ha sucedido y de lo que ha tenido. Aquí podemos ver cómo fue cambiando igualmente todo su comportamiento y ha llegado a ser punto de ser altamente grave. Un malware detectado, primero un malicioso por un servicio de antivirus que lo detectó anteriormente como tal, modelos de aprendizaje de Machine Learning y todo eso, nosotros vamos viendo cómo estos virus o estos malware actualmente ya no son aquellos que eran de 10, 15 años. Ahora vemos que estos malware son mucho más sofisticados, con técnicas mucho más avanzadas para lograr infectar la mayor cantidad posible y buscar el mayor beneficio, ya sea económico o causar daño en la reputación de las empresas. Además de eso, Syscoam permite que nosotros creemos nuestras propias firmas de búsqueda, ya sea que nosotros hayamos detectado un archivo que se le haya escapado a AM y nosotros pensemos que es malicioso y estemos seguros de eso, y entonces nosotros podemos crear nuestro propio filtro para saber que cuando un archivo haga match, pueda detectarlo y decir, ok, este archivo ya está firmado, entonces no va a pasar hasta nuestro endpoint. Simplemente colocamos la firma SHA, podemos subir ya sea el archivo y de esa manera AM nos va a permitir ya tener ese campo agregado para que cuando un archivo con esa firma llegue a nuestro sistema sea automáticamente bloqueado porque ya fue detectado anteriormente como malicioso. Cisco AM se integra con todas las soluciones de seguridad de Cisco, actúa en el antes, en el durante y en el después de que ocurra un ataque, permitiendo a las empresas estar en un ciclo continuo de protección de todos sus endpoints y dispositivos finales. Continuando con la presentación, está bien, ya tenemos Umbrella, tenemos AM, pero ¿cómo estamos seguros de que ellos nos presentan la protección adecuada? ¿Cómo estamos seguros de que ellos están bien respaldados? ¿Qué nos hace creer que están bien asegurados y que están bien informados siempre de que tienen la data correcta? Ellos están respaldados por una tecnología de Cisco que es denominada Talos. Talos es la tecnología de Cisco encargada de la seguridad de la información, de la encargada de la divulgación, de la encargada de la investigación de todas las nuevas amenazas que se generan. El poder de Talos. Porque Talos es una tecnología que mantiene la detección de amenazas, que mantiene el análisis de aquellas amenazas que todavía no han sido detectadas como tal por otras, que analiza y hace estudios para eso mismo. Talos analiza más de 1.5 millones de muestras al día de malware, lo que recibe una gran cantidad, por lo que tiene una gran base de datos, gran comportamiento de inteligencia artificial, que le permite entender cómo estos ataques se van conformando y detenerlos incluso antes de que puedan suceder. Un ejemplo es un ataque que Talos acaba de detener, que era de forma masiva y se estaba generando en Corea, y ellos lo pudieron detectar a tiempo para que no se propagara. Otra de las ventajas de Talos es que Talos observa el 1% de todas las amenazas que todos los demás dispositivos no ven. Aquellas amenazas que no son firmadas, que son desconocidas, que son nuevas, que son de 0 días y que generalmente los antivirus dicen 99.9 protegido. Entonces Talos nos da ese 1% de visibilidad para estar protegidos. Existen más de 250 investigadores y analistas de seguridad trabajando continuamente en esta división para mantener al tanto y de la mejor manera protegidos a todos y cada uno de los usuarios de Cisco. Y algo importante es que nosotros no podemos protegernos de algo que no sabemos. No podemos estar protegidos de algo que no podemos ver. No podemos decir, me voy a proteger contra este virus, contra este malware, me voy a proteger contra esta amenaza o contra este ataque si nosotros no lo conocemos, porque realmente no estaríamos haciendo una protección efectiva. Y una vez que ya es visto por Talos,
esto se propaga a todas las soluciones de Cisco y ya empieza a enviar esa firma. Cada 15 minutos, cada 10 minutos, está enviando información a lo que es Umbrella, a lo que es AM, a lo que es CES, a lo que es WIS, a todas y cada una de las soluciones de Cisco. Talos está enviándolos, porque Talos no es un producto como tal. Talos ya viene integrado en todos y cada uno de los productos de Cisco y simplemente está alimentando de información a todos y cada uno para mantenernos de la forma más actualizada posible de todas las amenazas que pueden existir. ¿Por qué confiar en Talos? Porque Talos tiene una inteligencia accionable. Una vez que él ha detectado una amenaza, él envía la forma de remediación y la firma hash para que sean agregadas en todos y cada uno de los elementos de la seguridad de Cisco para bloquear lo más pronto posible estas amenazas. Una inteligencia colectiva, ya que Talos obtiene información de muchos dispositivos y de muchos partners asociados con Cisco, por lo que permite obtener información de una gran cantidad de dispositivos y de marcas que están accionadas con Cisco para mantener protegida y segura la red. Además, con Cisco ganamos visibilidad. Cisco nos permite observar lo que antes no podíamos. Con ese Unmatched Visibility nosotros conseguimos observar el 1% de amenazas que no son detectadas por nadie más. ¿En qué se enfoca Cisco? Cisco se enfoca en todos y cada uno de estos ataques que podemos ver, ya sean phishing, ya sean archivos porque no ha sido parchado el software, ransomware, robo de identidades, credenciales comprometidas, etcétera. Es una gran cantidad de ataques en los que Talos está enfocado en detener para mantener segura nuestra organización. De lo desconocido a entender qué sucede, Talos empieza a obtener información con el compartimiento de datos, con el descubrimiento de vulnerabilidades, con trampas para las amenazas, colocando honeypot para que los atacantes piensen que son puntos vulnerables y empiecen a hacer sus ataques ahí, y de esa manera Talos pueda recolectar información también para ver cómo los atacantes están atacando y luego de eso enviar la protección a todos los dispositivos de la red, los endpoints y la protección en las nubes con los CASB. Ahora vamos a ver una pequeña demostración del poder de lo que hace realmente Talos. Como observamos, es una página web donde nosotros podemos encontrar toda la información necesaria. Podemos ver el software que es disponible para que nosotros podamos descargar y trabajar con él, con un proceso de todo lo que busca Talos. Y dentro de Talos nosotros podemos incluso buscar qué dominios son vulnerables y por qué. Ya vamos a encontrar algunos sitios. Podemos probar con sitios seguros primeramente para que nosotros veamos cómo está la situación. Por ejemplo, probaremos con el sitio de Agrega. Esperemos que no aparezcamos en ninguna lista negra ni amenazados. Y luego de eso, observamos que ya Talos nos muestra toda la información de Agrega. Nos dice que somos neutros, que no tenemos ningún tipo de problema, que somos de industria y que no estamos en ningún tipo de lista negra. Ahora, ¿cómo se vería un sitio malicioso que haya sido detectado por Talos? Entonces vamos a colocar la IP de un sitio que es sospechoso. Empezamos la búsqueda y Talos debería mostrarnos la información sobre este sitio. Podemos observar que este sitio está en algunas listas porque comparte mucho spam, está en una lista negra de Talos y este sitio sigue operando, o sea que este sitio sigue activo. Nos da la información de todo el dominio y nos dice que tiene una pobre reputación web, lo que significa que es un sitio de muy dudosa procedencia y de muy dudosa categorización. Nos dice que este sitio está en infraestructura y contenidos de red. Vamos a ver un ejemplo más de cómo Talos puede encontrar toda esta información. Y vamos a ver cómo, no importa la IP que le coloquemos, siempre nos va a mostrar información sobre ella. Nos dice que este cambió el volumen de su spam que generaban en un 100%, por lo que podemos presumir que este sitio ya expiró, ya está dado de baja, por lo que ya no existe. Pero en su momento era un sitio
generador de spam. Podemos probar con cualquier nombre que ustedes deseen. Podemos colocar el nombre de alguna institución financiera local y podemos ver cómo está su información, cómo está su salud. Y vemos que es neutral, que es financiera y que no tiene ningún tipo de problemas. De esa forma, nosotros podemos ir comprobando con Talos cómo estamos realmente nuestra organización de acuerdo a la inteligencia que se comparte de ellos. Con Talos nosotros tenemos visibilidad en cualquier sitio y en cualquier dominio. Y esto nos da la seguridad de que todas las herramientas de seguridad de Cisco estén siempre con la información más actualizada referente a temas de seguridad. Y con eso estaremos dando por finalizado nuestra conferencia el día de hoy. Los invitamos a las siguientes presentaciones y webinars que estarán. Estamos presentando los trainings sobre las herramientas AD Audit y AD Service y tenemos preparado el siguiente webinar que trata sobre los CASB, Cloud Access Security Broker, para que nos podamos mover a la nube sin ningún tipo de miedo. Está programado para el día 19 de septiembre a la misma hora, jueves 19 de septiembre a las 10 de la mañana. No me queda más que agradecerles por su participación y los espero en la próxima entrega. Muchas gracias y que tengan un buen día.